Hola, en este video vamos a hablar de una herramienta que nos va a permitir controlar el pitch o entonación y la edición espectral. La encontramos en el modo Edit, en la barra lateral, esta que tiene un icono como de un diapasón con unos colorcitos. Cliqueamos allí y entonces nos salen estas herramientas. En la primera sección tenemos las herramientas de manejo del pitch de los ítems de audio. Me refiero a estos que están aquí. Y en la parte siguiente tenemos el control de la transposición de ítems MIDI. Y finalmente tenemos la parte espectral. En primer lugar, lo que nos va a permitir esta herramienta que está aquí, dice Pitch Item Up One Semitone. Va a subir la afinación del ítem un semitono. Escuchemos estos acordes. Y entonces vamos a subir todo un semitono. Cliqueamos aquí una vez y podemos observar que aquí donde dice Pitch apareció un +1. Escuchemos. Y podemos hacer un reset de ese cambio de pitch o de entonación. Simplemente damos aquí donde dice Reset Pitch y vuelve a estar en el tono original. Muy bien, también podemos hacer lo mismo una octava arriba. Obviamente ya la calidad del sonido pues se va a deteriorar un poco, pero veamos qué ocurre. Una octava arriba, es decir, 12 semitonos. Vamos a resetear el pitch y vamos ahora una octava abajo. Muy bien. Reseteamos el pitch y también tenemos pues un semitono abajo. Cuando las distancias no son muy grandes, si estamos transportando un semitono arriba, un semitono abajo, digamos que el audio funciona bien, pero ya distancias mayores a un semitono, un tono completo, 2 tonos, ya vamos a tener pues un deterioro en la calidad del audio, ¿no? Muy bien, reseteamos esto. Entonces, esto es la transposición de ítems de audio. Vamos a ver ahora la transposición de ítems MIDI. Y vamos a escuchar. Aquí tengo cargado el Monster Strings, que este es un instrumento que viene en el paquete de VSTs y que pueden descargar de la página de AM Audio, la página del área privada. Allí van a encontrar toda la colección de los plugins de Monster Plugins. Este es el Monster Strings y aquí pues hay más o menos una colección pequeña pero bastante útil de estas cuerdas. Entonces vamos a escuchar. Muy bien. Entonces, lo mismo, podemos subir un semitono arriba. Ahí estuvo. Aquí ya no tenemos el reset, sino que tenemos que darle un semitono abajo si queremos volver al lugar donde estábamos antes. Tenemos una octava abajo. También pueden hacer undo y entonces
deshacen el cambio, ¿cierto? Muy bien. Y por supuesto, pues tenemos la opción de dar un semitono abajo. Un semitono arriba nuevamente y una octava arriba. Ok, podemos nuevamente volver una octava abajo para regresar al tono original en el que estábamos. Muy bien, eso sería la transposición de ítems de audio y de ítems MIDI. Fíjense que aquí no estoy utilizando el editor MIDI, no estoy entrando al editor MIDI, tampoco es el editor MIDI en línea, el Inline MIDI Editor. Es simplemente el ítem MIDI y yo puedo hacer este tipo de modificaciones con este conjunto de herramientas. Lo siguiente es, volvamos a la guitarra que teníamos por acá. Y en este momento nosotros estamos viendo el ítem como formas de onda, como pics o picos, formas de onda. Resulta que también podemos ver estos ítems como una imagen espectral, es decir, como un código de colores que nos muestra las frecuencias asociadas a colores. Para ello nos vamos aquí donde dice Spectro in Selected Items. Entonces aparece eso mismo que estamos escuchando. Y podemos ver, por ejemplo, aquí el ataque y esta envolvente, cómo se va atenuando aquí las frecuencias, ¿no? Entonces, ¿para qué es útil esto? Esto es muy útil cuando vamos a eliminar ruidos, cuando vamos a hacer algún tipo de edición frecuencial, no edición de cortar pedazos, sino edición de sustraer o acentuar ciertas frecuencias. Para ello, vamos a insertar un ítem espectral, un spectral edit en este fragmento. Entonces vamos aquí donde dice Spectral Edit to Item, quiere decir agregarle un editor de espectro al ítem. Y entonces aparece este recuadro que podemos agrandar, que dure todo el ítem, o tal vez queremos hacer algún tipo de edición muy precisa. Por ejemplo, voy a editar solamente el tercer acorde. Para mover este cajón, hago clic aquí simplemente señalo aquí la barra del centro y cliqueo sobre ella, y entonces ya puedo mover el cajón. Y voy a ubicarme en este punto. Todo lo que esté dentro del recuadro es lo que va a ser afectado. Tenemos aquí varios controles de volumen. En este caso, aquí está el fade in, es decir, podemos hacer un pequeño fade in de la señal que va a ser procesada dentro de este cajón. Acá tenemos el fade de las frecuencias agudas, acá el fade de las frecuencias graves. Esos vamos a dejarlos quietos. Aquí tenemos la ganancia de este cajón, de esta región espectral. Fíjense cuando yo reduzco la ganancia, cómo los colores se atenúan, porque estoy reduciendo esas frecuencias. Muy bien. También tenemos un compresor, fíjense, un umbral, un ratio, en este momento está en 1:1, o sea que no está comprimiendo, una compuerta y un noise floor, pues el fondo de la compuerta. Entonces podemos hacer no solamente atenuación o incremento de frecuencias, sino que podemos comprimir o podemos aplicar efectos de compuerta allí también. Y por supuesto tenemos un fade out también que podemos organizar aquí. Este cajón en este momento estaría abarcando todo, pues casi todo el rango. Fíjense, si me voy a los extremos, yo puedo hacer más pequeño el cajón, de modo que tal vez yo quiera
solamente afectar un rango de esas frecuencias. Recuerden, esto es frecuencial, no es dinámico. Puedo, por ejemplo, agarrar aquí y voy a atenuar esta parte. Vamos a escuchar cómo suena. No hubo gran cambio, pero ¿por qué? Porque en esta región, aunque aquí hay un armónico, se ve por esta línea leve que se alcanza a notar, pues no es tan drástico, pero si yo bajo esto acá donde hay más contenido, escuchen, miren que reduje considerablemente los agudos. Entonces, esto utilizado de una manera creativa nos puede permitir, por ejemplo, algunas grabaciones que estén un poco opacas. Podríamos acentuar el rango frecuencial tratando de rescatar esas frecuencias que quedaron leves. Y digamos sería una alternativa a la ecualización, aunque no es exactamente ecualizar, pero es similar porque pues básicamente estamos tomando frecuencias y las estamos alterando con más ganancia o menos ganancia. Y podríamos hacer lo contrario, ¿no? Una grabación muy brillante, entonces la podemos matizar un poco, suavizar un poco, ¿sí? Para que pues, no suene tan estridente. Entonces son maneras de editar, en este caso en el rango frecuencial, y esta herramienta es muy útil. Yo la he utilizado mucho, no tanto en música, sino en diseño de sonido y edición de sonido para cine, donde me ha servido para limpiar un poco los diálogos. Cuando hay ruido de fondo, ese tipo de cosas, lo logro filtrar un poco con esto. Luego tal vez utilizo otras herramientas para completar, pero esta es como digamos la primera alternativa para tratar de limpiar un poco esos audios cuando tienen algo de ruido de fondo. Muy bien, entonces vamos a dejar allí este video y continuamos en el próximo, donde veremos unas herramientas muy interesantes en las barras laterales, que sería acá el manager de control de tracks. Y con eso terminamos el modo edit y pasamos a un modo que a mí me gusta mucho, que es el modo de mezcla. Entonces, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo.